Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos y a todas. Qué bendición es poder estar en la casa de Dios, ya que la misma Escritura nos enseña que es mejor estar ¿cuánto? Un día o mediodía. Un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Pero 1000 no es más que un día. Bueno, es que lo dice el Señor. Cuando el Señor habla de 1000, para Él habla como mediodía, como un día, porque en Él no hay tiempo. Esa línea de tiempo es para nosotros que nos encariñamos mucho uno con otros y luego ya desaparecemos y hasta nos entristecemos. Pero somos infinitos, no. Somos seres finitos que un día dejaremos de vernos terrenalmente, pero espiritualmente estaremos siempre unos con otros y con el Señor. Vamos a orar para ponernos a tono con Dios y que Él sea quien nos dirija en esta mañana. Oremos. Padre, gracias por esta mañana gloriosa en la cual nos permites reunirnos como iglesia. Ayúdanos a darte la adoración requerida, Señor, que todo lo que hagamos traiga gloria y honra a tu nombre. De paso es depositada a sus pies, Señor, toda la actividad que hemos decidido emprender para usted. Si hay algún alma, hermano, oh Señor, o amigo que quiera estar aquí, Padre, las puertas están abiertas, que tu gracia le alcance, que podamos dar gloria a ti, que podamos gozarnos todos. Aquellos amigos que están a la distancia, pedimos que puedan entender de que solamente en Cristo está la salvación eterna de los siglos y que solo la sangre de Cristo puede limpiar al pecador que se arrepiente, oh Señor. Que no endurezcan sus corazones, porque usted al que quiere endurecerse, lo endurece, oh Padre. Pero al que quiere fe, usted le fortalece con toda su gracia. Apelamos a esa misma sangre, Señor, que nos limpie, nos fortalezcas, nos consagres, santifiques, oh Señor, y que podamos servirte con temor y temblor, doquiera usted nos lleve. Ahora que vamos a exponer tu palabra, Señor, quita mis labios, hable usted a su iglesia, que hay un pueblo que quiere escucharle, Señor. Guárdenos y fortalezcanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado hablando en este domingo, en estos temas acerca, pudiéramos decir que se ha formado una serie de plagas sobre Egipto. Bueno, qué bendición que todas estas plagas que se han originado, según vimos en la lectura, no era más para Dios glorificar su poder y enseñarle a ese faraón a través de Moisés el Salmo 24. ¿Cómo dice el Salmo 24? Verso 1 nada más, amén. ¿Cree usted que Faraón entendió que de Jehová es la tierra y su plenitud? Lamentablemente no. Murió negando y queriendo cogerse la gloria para sí, cuando Dios lo que quería era ¿qué? Salvarlo. Vamos a ver aquí en su momento varios ejemplos de personas que expresaron un arrepentimiento, pero un arrepentimiento falso. Y usted me dice, ¿cómo puede ser un arrepentimiento falso? ¿Recuerdan ustedes a Judas que que entregó al Señor? Pero los besos no nos los damos amigos y amigas cuando sentimos esa atracción y esa empatía. Entonces con un beso no se puede vender a alguien, ¿no? Pero Judas lo hizo. Y luego, tras de eso, ¿qué hizo? Se arrepintió. Pero se arrepintió en un momento de desesperación. Es como si le dijéramos a alguien, no te tires al agua, porque si te tiras al agua, ¿qué va a pasar? Entonces esa persona dice, no, yo me voy a tirar. Después que se tira, entonces quiere que lo salven. ¿Qué se le había dicho antes? Te vas a ahogar. Así el Señor nos manda, hermanos, que nos arrepintamos en tiempo aceptable, que reconozcamos, hermanos, que somos finitos en esta tierra, como decíamos al principio. No podemos hacer lo que queremos aún una hora después. Santiago nos enseña que todo lo que hagamos, pidamos al Señor, si el Señor lo permite, si Dios quiere. Eso le habla a la iglesia, por si acaso. Aún tú y yo como creyentes, si se termina la actividad, bueno, nos vemos el próximo domingo. ¿Tienes tú ese dominio de poder decir que puedes venir el próximo domingo? Creo que no. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema más plagas sobre Egipto. Ya hemos visto alrededor de 5 plagas. Vimos la plaga de sangre, luego vimos la plaga de ranas, luego vimos la plaga de piojos y moscas.
¿Sí o sí? Veremos en esta mañana la quinta, sexta y séptima plaga. Los versos 1 hasta el verso 4. Vemos aquí que Dios le dice a Moisés que advierta a Faraón. Otro mensaje de advertencia. Qué bueno es Dios, ¿eh? Que antes de que el hombre vaya al infierno, le dice, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean ¿qué? Y vengan de la presencia. Versos 1 hasta el verso 4 de Éxodo 9 dice la Escritura. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Hermanos, ya aquí pudiéramos decir, la cosa toma un color más gris. Dios le está advirtiendo a Faraón, mira, ya no por el pueblo de Israel, déjalo ir por Jehová, porque Dios no miente. Y si Dios había dicho que lo iba a castigar, si él no cedía, ¿qué iba a pasar entonces? ¿Iba a venir qué? Valga la redundancia, castigo. Ya la cosa está en manos de Dios. Y Dios es el que está en medio de ello. Le está diciendo, líbrate de no escuchar a Dios. Mejor escúchalo porque ya Dios está detrás de esto. Ya olvídate del pueblo, que son los más insignificantes. Toma la idea de lo que quiero decir. Recuerde que Dios, al no mentir, si Él dice que van a venir juicios por nuestra desobediencia, ¿vendrán o no vendrán? Ok. Vemos que en la parte A del verso 1, la expresión, entra a la presencia de Faraón y dile. ¿Qué era lo que tenía que decirle él? El Dios de los hebreos dice así, ya lo leímos en la que dice la lectura. Bueno, en su misericordia Dios le dijo a Moisés que diera otra advertencia para que Faraón tuviera la oportunidad de ¿qué, hermanos? De arrepentirse. Entonces ya, como que el asunto del pueblo de Israel salir a adorar a Dios fuera, como que ya pierde connotación, por así decirlo. Dios quiere que este Faraón no solo deje ir al pueblo, sino que cambie su corazón. Cambie su estilo de vida. Quizás, si él hubiese cambiado su corazón, inmediatamente el pueblo ya hubiera salido. Pero por su obstinado corazón, por su rebelde corazón, entonces le vinieron todas las plagas que hemos ido estudiando. En esta solicitud, dos cosas eran claras. Primero, el pueblo de Israel le pertenecía ¿a quién? Y no a... Ok. Segundo, era claro que Dios quería que Faraón dejara ir a los hijos de Israel por el bien de ¿quién? Por el bien de Jehová mismo. Porque Dios había dicho que si él no lo dejaba ir, iban a venir plagas terribles. Está próxima la muerte del primogénito. En la 10ª plaga mínimo la veremos. O sea que ya no por el pueblo debía de dejarlo ir, sino por Jehová mismo, que no miente. No tanto por el bien de los hijos de Israel. Hermanos, ¿usted no cree o cree que el pueblo de Israel estaba al cuidado de Dios? Lo estaba. Nada puede, hermanos, llegar a nosotros si Dios no lo permite. No dice en su palabra, porque el que os toca, toca a la niña de vuestros ojos o la niña de mis ojos. ¿Permite usted que alguien le meta el dedo en los ojos a usted? O venga con un alfiler o un fósforo o lo que sea. Es delicado eso. Cuanto más la enseñanza es, porque el que os toca, toca a la niña de mis ojos. ¿Usted se defiende si alguien viene para usted? ¿Sí o sí? Ese es el mensaje. Nadie iba a tocar a ese pueblo. De hecho, todas esas plagas, como dice ahí, iban a venir para Dios glorificarse, única y exclusivamente. No porque Faraón estuviera ahí. Una nota que nos dice... Faraón era responsable de tratar bien a Israel por bien del Señor, no tanto por el bien de Israel.
De la misma manera debemos tratarnos bien los unos a los otros, no solo por el bien de nuestro hermano o de nuestra hermana, sino por el bien de ¿quién? Por el bien de Dios, porque no somos hijos de Dios. Y un padre no es celoso con sus hijos, cuanto más Dios como Dios nuestro. Dice aquí, sino también por el bien del Señor se lo debemos a Él, incluso más de lo que se lo debemos a nuestros hermanos. Eso me explica y me dice que yo debo de amar a ese hermano, no porque él es hermano, no porque él es mi prójimo, ni mi hermano en la fe, ni es una persona que yo debo de respetar, mínimo. Debo de amarlo porque yo digo que amo a Dios y porque él es hijo de Dios. Y si yo me considero hijo de Dios, somos hermanos y los hermanos no están llamados a amarse. La interrogante, ¿nos amamos así? Juzgue usted. En los versos 3 y en el verso 4 nos dice aquí: la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y lo de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Dios le está diciendo muchos a ellos: mire, están todos en un mismo pueblo, pero el que yo quiera cuidar, lo voy a cuidar, y el que yo quiera destruir, lo voy a destruir. El que yo quiera disciplinar, lo voy a disciplinar. De hecho, el ganado que tiene este pueblo, no le pasará nada. Ellos lo van a guardar. Ahora, si tú guardas tu ganado, yo lo voy a conservar. Si tú quieres creer a mi palabra, te darás cuenta si mi palabra tiene cumplimiento o no. ¿Guardaron muchos egipcios sus ganados? Sí. El que dijo Jehová, ¿quién es Jehová? Bueno, entendió quién es Jehová, que hiere. Podemos ver que Faraón fue advertido de que otra plaga estaba en camino, una que dañaría severamente el ganado de Egipto, pero no al ganado que pertenecía ¿a quién? Al pueblo de Israel. En los versos 5 hasta el verso 7 vemos ya la presentación de la plaga número 5. ¿Cuál es esta plaga? Enfermedad y muerte del ganado. Enfermedad y muerte del ganado. Para los que tienen ganado, etcétera, tener la pérdida de, vamos a llamar, cerdos, ovejos o chivos, etcétera, eso es cuantioso cuando se pierde eso, ¿no? Y no llegan en ocasiones fiebres a estos animales y se mueren todos, ¿no? De hecho, aunque no se mueran, los que quedan vivos hay que sacrificarlos, sí o sí, para evitar que un contagio al humano. Verso 5 hasta el verso 7, vamos a explicarlo ya que en la lectura lo leímos. ¿Murió o no murió el ganado de Egipto? ¿Sí o sí? Dicen los textos que sí, en la lectura lo vimos. Usted lo puede leer. Explicamos. Claramente esta plaga fue dirigida en contra del dios egipcio. Un dios que ellos lo catalogaban o lo tenían en forma de un animal con cabeza de vaca. Le llamaban como el dios Hathor. Pero extrañamente este dios no era un dios, sino una diosa llamada la diosa del cielo. Dios le dijo a estas gentes: en este cielo no hay diosa, aquí hay un solo Dios, Jehová Dios. Repito, esta plaga fue dirigida en contra del dios egipcio Hathor, quien se creía que era una madre diosa con la forma de una vaca. Además, la religión egipcia consideraba al ganado como sagrado y la vaca era considerada a menudo como el símbolo de la fertilidad. Aquí Dios le muestra a Faraón y a todo Egipto de que él era más poderoso que este imaginario dios o diosa pagana. Bueno, un escritor cita en referencia a una batalla que los egipcios perdieron, ya que el enemigo que ellos tenían trajeron muchos ganados, vacas, y lo pusieron en el medio. Los egipcios, al no poder tirarle o defenderse del enemigo, porque respetaron más al animal que al enemigo, el enemigo los venció. Ellos entendían, estas gentes son tan torpes de mente, vamos a poner ganado. Ellos son abominables o se hacen abominables a las ovejas, a las vacas, etcétera. Vamos a poner un ganado
y ellos tropezarán y evitarán eso y les será difícil pelear. Nosotros no. Si matamos una vaca, la matamos, no la comemos mínimo, ¿no? Qué torpeza, ¿no? Fueron vencidos bajo su propia ignorancia. Así Satanás engaña al hombre de hoy en día con la ignorancia. Es triste eso, ¿no? Una persona que ve un cuadro, o más bien, el alfarero se faja, hace un cuadro muy hermoso, lo pinta, le da color y después se postra ante él. Luego ese mismo cuadro o imagen llega un momento que no sirve y sirve de leña. No tiene sentido, ¿no? Te postraste como un dios y luego hasta para leña sirve. Repito acerca de la hazaña de unos enemigos que vencieron precisamente a ciertos egipcios. Dice una antigua referencia a una batalla que los egipcios perdieron. ¿Por qué? Porque sus enemigos pusieron una manada de ganado frente a sus tropas que avanzaban. Funcionó porque los soldados egipcios no dispararon contra el ejército contrario por temor a matar ¿qué? Accidentalmente a lo que consideraban el ganado sagrado. En el verso 7 vemos: entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Por qué Faraón envió a ver si el ganado de Israel estaba salvo, estaba bueno? ¿Por qué? Quería confirmar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es confirmable. ¿Había muerto o no habían muerto los animales? Los de Israel no habían muerto. Esto no era señal para él creer, y él decidió endurecer su corazón. Cuidado con eso. Moisés le dijo a Faraón que los israelitas serían librados, y Faraón creyó lo suficiente para confirmarlo. Sin embargo, no cambió su corazón cuando se comprobó que Moisés y su Dios estaban en lo correcto. En el siguiente punto veremos: la plaga de sarpullido llega sin previo aviso. ¿Y qué nombre o qué lugar toma esta plaga? La número, ya vimos la número 5. Entonces es la sexta plaga. Verso 8 hasta el verso 10. Vamos a animarnos a leerlo, no hay problema. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y le esparcirá a Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Hermanos, ¿no notan una diferencia aquí? Que ya los ayudantes de Faraón, los hechiceros, no están apareciendo aquí. De hecho, el mal ya se le pega a ellos. ¿De dónde Moisés toma ceniza? De un... Mire que no fue Dios que le envió por medio de senderos misteriosos un poco de ceniza. No. Ve incluso donde se cocina lo más cerca, donde haya un horno. Trae un poco de esa ceniza. Esa ceniza tendrá un poder terrible porque estará en la mano de ¿quién? Y es enviada por ¿quién? Tírala hacia arriba. Es posible que si agarramos un poco de ceniza, salimos a la puerta, todo este pueblo pueda tener una plaga, por así decirlo. ¿Es posible eso? Si Dios lo dice, es posible. Y qué hermoso, hermanos, que Dios con poca cosa de la naturaleza, de lo que Él ha creado, hace grandes proezas. No siendo nada nosotros, nos manda y nos permite ser reyes y sacerdotes, princesas y príncipes de Dios. Cuando antes lo que éramos, ¿qué? Escorias, muertos en delitos y pecados. Y una persona que comete delitos, ¿cómo se le llama a esa persona? La persona que delinque. Eso éramos tú y yo delante de Dios. Y si le duele eso, entonces le voy a decir algo más suave. Según Isaías, tú y yo lo que éramos trapo de inmundicia. Qué triste, ¿no? Pero hoy en día somos como aquel vaso
que hace el alfarero, ya no un vaso profano, sino un vaso santo para la gloria de Dios, un vaso útil para la gloria del Señor. Pero seguimos aquí para no buscar palabras más suaves. Estamos en la sexta plaga y aquí nos dice, esta sería negra y fina. Esta plaga, ¿no? Quizás pudiéramos llamarle hollín. Sería una mejor palabra que la describa, ya que se describe como polvo muy fino que sopla en el viento. ¿Qué produjo este polvo, este hollín en todo aquel pueblo? Úlceras. ¿Es terrible la úlcera? No consiste como en un sangrado en el estómago. Las personas pierden hasta la capacidad de hablar. Se ponen, como decimos, como ronco, ¿no? Como la tercera plaga en este segundo grupo de 3. Esta plaga vino sin previo aviso. Esta vez Dios decidió no dar misericordiosamente al faraón una oportunidad previa para arrepentirse. ¿Por qué? Dios no quiso previamente decirles, va a pasar tal cosa, si no lo haces te voy a castigar. Hermanos, si esta es la sexta plaga, ya habían pasado 5 advertencias y él había escuchado alguna. Si Dios le manda 4 personas al pecador que necesita de Dios, una persona más, una quinta más, y tristemente esa persona muere sin Cristo, ¿es culpa de los que predican la palabra de Dios? ¿Es culpa de Dios? Extrañamente un hermano me hablaba de que fueron a predicarle a una persona que está ya al punto de morir, está crítica, creo que fue operada o estaba en proceso de operación. Y esa persona me dice, Junior, lo que más me impactó de esa persona es que dijo, yo no me voy a convertir porque ¿y si me salgo? Y yo le contesté, y tendrá tiempo para salirse esa persona moribunda que está próxima a morir. Hermanos, el ladrón que estuvo al lado del Señor en la cruz, ¿ustedes no creen que sabía que iba a morir? Pero él comprendió que si se arrepentiese y convertía, aunque se partiera el palo de la cruz y él pudiera esconderse y escaparse, tener a Cristo era lo mejor y partir con él. Las personas creemos que este camino, dicen, ese camino es muy duro. Claro que es un camino duro cuando lo llevamos por nuestras cargas, pero si usted escucha lo que dice en Mateo 11, 28 a 30, allí dice que este camino es un camino que el Señor es que lo lleva por ti. No lo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso. Entonces la carga no será una carga, sino será un descanso, porque la carga la llevó Cristo en la cruz. Nadie puede llevar el camino del cristianismo por sí. Nadie. Usted puede comenzar moralista, una persona muy correcta en este camino, pero si no se ha arrepentido, va para afuera a seguir el mismo moralista si decide ese estilo de vida que pudiéramos decir que es correcta. Pero lo correcto para el pecador es que se arrepienta. ¿Toma la idea? Espero que sí, son inteligentes. Por primera vez, las vidas de los seres humanos son atacadas y puestas en peligro, por lo que fue un presagio de la 10ª más terrible de todas las plagas. La idea detrás de la antigua palabra hebrea para sarpullido es quemar. Lleva la idea de una hinchazón y dolorosa inflamación de la piel. Este sarpullido doloroso y úlceras afectaron a personas y a quiénes más. Los animales, ¿no? Las bestias. En los versos 11 hasta el verso 12 vemos el efecto del sarpullido en los hechiceros de Egipto. Vamos a ver si hubo efecto en esto, si el sarpullido era real o era simple y llanamente figurado o literal. Verso 11, verso 12 dice la Escritura, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés. ¿A causa de qué? Del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Hermanos, ¿quién fue que se endureció aquí? ¿El Faraón o Dios ayuda a Faraón y a los hechiceros?
Según el verso, lo acabo de leer. El verso 12 lo dice. ¿Qué dice el verso 12? ¿Está mal eso ahí escrito? ¿O está mal hecho por Dios? ¿Es Dios malo que haya endurecido el corazón de estos hechiceros y del mismo faraón? Hermanos, Dios no trabaja en contra de nuestra voluntad. Si nosotros creemos algo, Dios ha de glorificarse. Si no lo creemos, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Recuerden la regla, porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? Por más buenas intenciones que tengamos de ir al cielo, si no nos arrepentimos, solamente se quedan en buenas intenciones. La mejor intención y la mejor acción es buscar a Cristo en tiempo aceptable, en día de salvación. ¿No es lo que nos dice la Escritura? Bueno, hermanos, siempre habrá consecuencias de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Si tú y yo servimos a Dios con temor y con temblor, vendrán bendiciones a nuestras vidas, créalo. Pero si desobedecemos a Dios, a no creerle a Dios, igual Dios se ha de glorificar y de mejor manera. Estamos en los versos 11 y verso 12. En la explicación nos dice: esta plaga probablemente estaba dirigida al dios egipcio Imhotep o Imhotep, como usted quiera. De igual es falsa, no sirve para nada. Quien se decía que era el dios de la medicina. Mire, tenían hasta sus propios médicos dioses. Incluso aquellos que se pensaba que eran los más cercanos a los dioses egipcios. ¿Quiénes se creían los más cercanos a los dioses egipcios? Los hechiceros. Ya que el faraón mismo no se creía que estaba cercano, sino que él mismo era un dios. Los hechiceros de la corte tenían conversaciones directas con los dioses paganos. Mándanos lluvia que estamos aquí seco. Ya usted sabe. Cuántas cosas, ¿no? Pero fueron golpeados por las plagas estos hechiceros, sí o sí. Fueron golpeados. El efecto de la plaga les llegó. Vemos aparte en el verso 2 que dice: Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ellos están pidiendo algo delante de Moisés, según el verso 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros. ¿Por qué querían estar delante de Aarón y Moisés? ¿Clamaban por algo? Aquí por primera vez se dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Previamente Dios había anunciado de que Él endurecería el corazón de Faraón, visto en el capítulo 4, verso 21, Éxodo 7:3 por igual. Y este era el cumplimiento de ello. Sin embargo, se dice al menos 6 veces antes de esto que Faraón endureció su propio corazón, visto en Éxodo 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32 y 9:7. Vemos que el endurecimiento del corazón de Faraón por parte de Dios fue el fortalecimiento de aquello que Faraón había puesto en sí mismo. ¿Desde cuándo? Desde el inicio. Hermanos, Faraón nunca creyó que Dios iba a escuchar aquel pensamiento en voz alta. Faraón había pensado: me endureceré todas las veces y no escucharé a ese Dios. Él creyó que Dios nunca lo iba a escuchar. Bueno, Dios le bendijo: tú vas a endurecerte, yo me voy a glorificar entonces. Tú vas a seguir en tus caminos, yo voy a glorificarme, nos dice. Alguien nos enseña. Esta es la primera ocasión en la que se usa este tipo de palabras después de una plaga. Anteriormente la posición siempre se ha puesto del otro lado. Faraón endurecía su corazón, ¿sí o sí? Pero ahora Dios obra en ese endurecimiento. Hay una enseñanza o una moraleja, usted la toma como le convenga. Si le gusta más la enseñanza, toma la enseñanza. Si le gustan las moralejas, ahí van. La moraleja o enseñanza sería que Dios endurece a los que se endurecen a sí mismos. Y qué bueno es eso, me gusta eso. Si usted quiere endurecerse, Dios no lo deja blandito, Dios lo endurece.
Cabe señalar que endurecer es la expresión no del propósito divino, sino del resultado de desobedecer la solicitud divina. De hecho, todas las plagas fueron intencionadas y calculadas ¿para qué? Para ablandar especialmente a Faraón. Pero como éste quiso endurecerse, ¿qué Dios hizo? Lo ayudó, lo endureció. En los versos 13 hasta el verso 21 vemos aquí la séptima plaga. ¿Cuál sería esta? Granizo. Y no solamente sería granizo, hay otra cuestión que se liga con los granizos. El granizo, cuando está lloviendo, ¿de qué se compone eso? Y el hielo cuando se descompone es... Ok, los truenos cuando lo vemos, ¿eso es qué? Electricidad. Y lo vemos en forma como si fuera candela. Porque cuando caen truenos en matas, etcétera, muchas veces queman las matas. ¿Sí o sí? Yo les pregunto, ¿cómo puede el agua y el fuego cohabitar juntos? Vamos para allá. Una pregunta, ¿no? Es lo que veremos aquí. Versos 3 hasta el verso 21, solo explicaremos para llegar a la idea. En síntesis, en los versos 13 y 14 vemos la expresión: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. En esta advertencia, explicamos versos 13 y verso 14. En esta advertencia extendida, Dios quería que Faraón supiera quién tenía el control. Tan malo como había sido hasta este punto, era solo por la misericordia de Dios que Faraón y Egipto aún no habían sido quitados de la tierra. Explicamos versos 15 hasta el verso 17. Recuerde que en esos versos encontramos que Dios le dice: para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué estamos haciendo ahora, hermanos? Anunciando esta hazaña. Y donde quiera que se predica la palabra de Dios y se habla de Éxodo, en estos capítulos Dios es glorificado. Se está mencionando ¿qué? Esta hazaña. Explicamos, en esta fuerte declaración Dios le dijo a Faraón a través de Moisés que su resistencia estaba siendo usada para una sola cosa. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Así que Faraón, tú te estás haciendo duro, no es por ti mismo. De hecho, yo te endurezco cuando yo quiero. No te endureces tú cuando tú quieres. Yo tengo el control de todo y voy a exterminarte, pero te daré un plazo para que lo hagas. Dios nos da un plazo para que nos arrepintamos. ¿Sabía usted de eso? A veces hay personas que mueren muy prematuramente, pero igual Dios les predica con tiempo. Si Faraón pensaba que estaba logrando algo con su resistencia en contra de Dios, estaba completamente equivocado. Toda su rebelión obstinada, al final, simplemente, ¿qué hizo? Glorificó más y más a Dios. La gloria estaba subiendo más hacia Dios, porque toda gloria es de Dios, hermanos. Créalo o no lo creas. Verso 18 hasta el verso 20 explicamos, o hasta el verso 21 más bien. La advertencia, recuerde que vemos en síntesis en estos versos, es que el ganado debía de ser recogido y todo lo que estaba en el campo, entiéndase alimentos, frutos, etcétera, debían de ser ¿qué? Llevados al granero, guardados, porque todo lo que tuviera en su tiempo, si no era recogido, iba a ser ¿qué? Destruido, quemado con agua y truenos. ¿Se puede eso, hermanos? Quemar con agua y truenos. Veamos. Dios invitó a los egipcios y a Faraón a confiar en él al recomendarles algunas precauciones antes de la plaga. Algunos tomaron la invitación de Dios y salvaron su ganado, pero otros no lo hicieron. ¿Y qué les pasó a aquellos que no obedecieron a la palabra de Dios? Todo lo que tenían murió. ¿Qué les pasó a los de Sodoma y Gomorra cuando Dios les dio tiempo para que se arrepintieran? Incluso había un siervo de Dios allí, ¿no? Que se extendió mucho hacia allá. ¿No había dicho Dios que iba a destruir esas ciudades?
en el tiempo de Noé, ¿cuántos años predicó Noé? 120 fue. ¿Cuántos días predicó un tal Jonás? 120 días. Pero se arrepintió Nínive, sí o sí. Desde el hombre hasta los animales. Aquí los animales no atendieron. Sus dueños no lo atendieron. La nota de un estudioso dice: las lluvias llegaban de forma tan ocasional en el Alto Egipto que la predicción de una gran granizada acompañada de una violenta tormenta eléctrica debe haber sido recibida con mucho escepticismo. Para el que no cree, nada lo convence. En el tiempo de Noé, las lluvias eran ocasional o no había ese estilo de lluvia de arriba hacia abajo, sino que las aguas mojaban la tierra, rociaban, ¿no? Nadie creyó a la palabra de Dios por vía de Noé. Pero al final todos quisieron tocar el arca. ¿Pudo abrirse el arca? ¿Qué pasaba si se abría el arca? Una, usted sabe lo que iba a pasar si se abría el arca. Dos, no fue un hombre quien había cerrado el arca. ¿La había cerrado quién? Y cuando Dios cierra, pero cuando Él abre su gracia sobre las personas, es lo mejor que pueden acatar. Los versos 22 hasta el verso 26 dice: una plaga de granizo y truenos que traen fuego desde los cielos. Nos animamos a leer los versos. ¿Qué usted cree? A ustedes les gustan las lecturas. Y a mí me encantan. Verso 22 hasta el verso 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Hermanos, el verso 23 es que vemos la liga aquí que les preguntaba ahorita. Verso 25, terminamos la lectura primero. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Hermanos, la hierba se quedó cuando cayó ese granizo ligado con truenos. Por lo general, las personas que saben de agricultura, a la hierba si le cae agua, ¿qué pasa con ella? Reverdece, ¿no? Pero no solo cayó agua en esta versión. El verso 23 es que más me llama la atención, donde dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, o sea, truenos y granizos, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Una mezcla extraña. Agua y fuego se combinaron. Siempre decimos que cuando usted echa aceite y agua, hay una combinación, pero no hay una liga. O sea, que dicen el agua y el aceite no se ligan, ¿no? Pero aquí Dios liga candela y agua y hace como una fórmula. ¿Se entiende eso? Mejor es creerlo y no buscarle mucho a eso. Dios puede hacer eso y más, si usted lo cree. Estas suenan como las palabras de arrepentimiento perfectas por parte de Faraón. Recuerde las palabras: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo, ¿qué? Es una confesión de arrepentimiento. Pero era un arrepentimiento verdadero. Era un arrepentimiento con un corazón humillado. Nos daremos cuenta que no. Faraón estaba afligido, eso sí era.
por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí, no por su propio pecado. El pecado de Faraón, visto en este verso 27, es una de 8 confesiones similares que vemos en toda la Escritura de muchas personas. 4 sinceras y 4 no sinceras, y quizás sea mejor verlas como 5 sinceras y 3 sinceras. Veamos cuáles son estas. Usted elige qué confesión verdaderamente es sincera y cuál no. Yo solamente voy a citar. La primera la vemos en el verso 27 de este capítulo. Vemos un pecador endurecido. ¿Cree usted que Faraón se está arrepintiendo ahí? No se puede hacer las dos cosas. O endurecemos el corazón o creemos a Dios. Faraón ahí está fingiendo lo que no existe, por así decirlo. No hay un arrepentimiento en él. Pero conocemos en la Escritura un tal Balaam, un hombre de doble ánimo. Un hombre que Dios le muestra y le dice: observa a mi pueblo. Él va, sube una llanura y ve a esas personas tan felices que le dice al enemigo: mira, con esa gente no se puede uno meter. Esa gente se ven felices allí. Tienen a un Dios que los protege. Bueno, esa persona le ofrece dinero a Balaam y usted sabe lo que pasa. Dios entonces manda a un animal, a un asna, y pone a un ángel para romperle la cabeza a Balaam. Pero Balaam no anda solo, anda con una asna, no, una bestia. Cuando la bestia va en el camino, el ángel está allá, la bestia sabe, tal vez más que Balaam, que va a morir. Y ella entonces se aparta del camino y él la golpea. Y usted sabe la comunicación que tiene el animal con Balaam. Y él es tan terco que aún habla con el animal. A veces lo hacemos. Hay personas que tienen mascotas y le hablan mucho a los animales. Te voy a bañar, ven a comer. Si ese animal le contesta, a veces somos muy osados. Pero vamos a ver la siguiente expresión o confesión de falsos arrepentimientos y sinceros arrepentimientos. ¿Recuerdan ustedes a Acán? Este fue un penitente dudoso, visto en Josué 7:20. La cita anterior está en Números 22:34. Pero también vemos en 1 Samuel 15:24 un hombre que fue insincero. Un hombre que el profeta le dice: a los 7 días yo vendré y pelearemos contra el enemigo. Pasan 5 días, el profeta no llega. Pasan 6 días, el profeta no llega. Llega el 7º día, ya ese hombre no viene. No creamos a la palabra de Dios. Cristo no viene nada. Lamentablemente cometió un error muy grave. Decidió sacrificar, hacer sacrificios a Dios cuando su corazón no estaba a tono con Dios, ni le era permitido a él como rey ofrecer sacrificio. Se llevó del pueblo, el pueblo lo atacó, lo llevó a que pecara, cual Aarón. Desobedecieron a la palabra de Dios en un momento y pagaron caro. Si usted estudia la vida y obra de Saúl, se da cuenta, él reina ¿cuántos años en Jerusalén? 40, ¿sí o sí? Si usted estudia eso, él 20 años buenos no los ejerce en su vida como rey. 20 años pasaron bien, obedeciendo a Dios. Los siguientes 20 años, pero Jehová se había apartado de él. Y así murió. Sus hijos no murieron de una manera terrible. Consecuencias del pecado. Vemos a un Judas con un arrepentimiento de desesperación. ¿Devolvió o no devolvió las monedas en las cuales había vendido a su señor Judas? ¿Sí o sí? Entonces, si yo me encuentro la cartera del hermano, me la guardo de una vez. Usted elige el bolsillo, hay tantos aquí, ¿no? Pero luego digo: no, hermano, venga acá, disculpe. Dios me habla y dice: no, devuélvale al hermano, eso es pecado. Tú no lo amas, dice. Tenga su cartera. Enmendé el error, ¿sí o sí? En el caso de Judas fue muy tarde. Quiso devolver muy tarde el error que había cometido. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hermanos. Si yo pequé
debo de arrepentirme lo más rápido posible. Usted pudiera decirme, sí, pero él era hijo de salvación, salmo mesiánico, lo dicen, etc. Igual, Dios nos da un tiempo para arrepentirnos. A todos. Vemos en Job 6:20, ¿no reconoció Job que era un pecador? ¿Esa confesión fue sincera, sí o sí? Claro que sí. Los que fueron malos fueron los mejores amigos de él, que fueron en el mejor momento de su vida a atacarlo. Tremendos amigos. Y si no fueran amigos, esos personajes que le llegan a él. David, un arrepentimiento después de un contratiempo. La confesión del hijo pródigo fue sincera, sí o sí. Aprendió la lección el hijo pródigo. Con esto quiero pasar al último punto, donde vemos lo siguiente. Hablamos de los versos 22 hasta el verso 26, donde vemos una plaga de granizo y truenos que traen fuego desde los cielos, ¿sí o sí? Ok, creo que solamente faltó esta parte de la explicación. Dice, esta era quizás la plaga más aterradora hasta el momento. Los egipcios deben haber creído que la ira de Dios estaba siendo derramada desde el cielo con toda severidad. Una mezcla extraña, un milagro dentro de un milagro. Dice un estudioso, el fuego y el agua hicieron la paz entre sí para que pudieran obedecer a la voluntad de su creador. Cuando hay un fuego, por lo regular, ¿qué echamos? Y se apaga el fuego. Aquí Dios puso agua y fuego. A ver, ¿qué le iban a echar a eso? Para apagar lo que había pasado. Esta plaga fue dirigida contra varios dioses egipcios. Entre ellos se destacaba un tal Nut, llamada diosa del cielo. Ellos tenían dioses y diosas, como la pareja, ¿no? Cuántas cosas. Para terminar los versos 27 hasta el verso 35, vemos, Faraón se arrepiente falsamente y su corazón se endurece más. Solo explicamos. Verso 27 hasta el verso 33. Vemos el pecado. Esta vez Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. Estas suenan como las palabras de arrepentimiento perfectas por parte de ¿quién? De Faraón. Estaba afligido por las consecuencias del pecado. Y eso lo hablamos ya. Pero en la parte final de los versos 30 hasta el verso 35, vemos, yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová, le dice Moisés. Y al final de los versos 34 y 35 dice, se obstinó en pecar y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció. La respuesta de Moisés a Faraón muestra que está empezando a aprender y a discernir. Moisés sabía que la promesa de tocar al primogénito de Faraón aún no había sido cumplida, descrita por Dios ya desde el capítulo 4, los versos 22 y 23. Moisés no cree que Faraón vaya a cumplir su palabra, sin embargo le concede la petición para que Faraón no tenga excusa. Endurecer el corazón contra Dios es que, hermanos, pecado, y un pecado muy grande. Fallar en arrepentirse cuando Dios, lleno de gracia, responda a nuestra súplica es ignorar su rica misericordia y es pecar aún más. La aplicación aquí en todo esto es que siempre que Dios nos traiga su palabra, lo mejor es que escucharle y no endurecernos, ya que al hacerlo Dios sabe cómo volvernos a Él.